participantes. Les saluda la doctora Cintia Honorio desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, martes 15 de enero, con el tema Enfermedad diarreica aguda en niños, a cargo del doctor Luis Terrones, del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja del Ministerio de Salud. Quisiera recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerla llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición, las cuales serán respondidas al término de la misma. Doctor Terrones, un gusto tenerlo con nosotros. Quedamos atentos a usted. Muchas gracias. Buenos días a todo el personal de salud que se encuentra en las diferentes redes de atención de salud. Recordarles que en el manejo de la enfermedad diarreica aguda y en la evaluación del niño que padece de enfermedad diarreica aguda, en realidad lo que demanda es esencialmente la capacidad del clínico que evalúa al niño y la capacidad de comunicación al familiar o a la madre que acompaña al niño, porque hay que entregarle mensajes puntuales y concretos que le permitan identificar el estado de hidratación del niño, que es la principal preocupación para nosotros, evitar que el niño que está padeciendo diarrea termine con signos de deshidratación y lo pueda llevar a complicaciones posteriores. Recordamos que la definición de diarrea se basa básicamente en dos criterios. Se dice que hay diarrea cuando las heces son anormalmente sueltas o líquidas y un número mayor de 3 evacuaciones en las últimas 24 horas. El otro criterio de definición de enfermedad diarreica aguda es el tiempo de duración de la enfermedad. Hablamos de diarrea aguda cuando el tiempo de duración es menor de 14 días. Los niños amamantados con leche materna a menudo suelen presentar heces pastosas, sobre todo aquellos lactantes menores de 6 meses, y es una preocupación frecuente de la madre porque se pregunta si esta evacuación que se presenta después de cada alimentación corresponde o no a diarrea. La característica de las deposiciones del lactante pequeño suelen ser pastosas, facialmente formadas, y está dentro del rango normal de evacuación que algunos pequeños puedan evacuar después de cada deposición, es decir, entre 8 o 10 deposiciones al día, siempre y cuando no varíe la característica de las mismas, no se considera diarrea. Hay que orientar a la madre para que esté tranquila y que continúe la alimentación en domicilio. La enfermedad diarreica aguda, después de las enfermedades respiratorias, representan la segunda causa de morbilidad y de requerimiento de los servicios de salud en los niños menores de 5 años. En los países desarrollados se estima que un niño menor de 5 años padece entre 1 a 2 episodios de diarrea al año. Sin embargo, en los países latinoamericanos esta incidencia de diarreas es mayor. En los países centroamericanos entre 4 o 6 episodios por año. En los países de Sudamérica alrededor de 1 a 3. En el caso de nuestro país, alrededor de 2 a 3 episodios por año. En el año 2009, la encuesta sociodemográfica ENDES determinó la prevalencia de diarrea en niños menores de 5 años. Se estimó que el 14% de todas las atenciones en niños menores de 5 años correspondían a enfermedad diarreica aguda. Y el grupo poblacional más afectado fueron los lactantes entre los 12 y 23 meses. Asimismo, se estimó que aquellos niños que desarrollaban más complicaciones eran los lactantes menores de 6 meses. En esta misma encuesta se pudo precisar que tan solo el 1.3% de los menores de 5 años padecía de una diarrea de tipo disentérica. En general, debemos entender de cada 10 niños que llegan al establecimiento de salud por enfermedad diarreica aguda, solo 1 o 2 padece diarrea de causa bacteriana y por tanto solo 1 o 2 deben ser medicados con antibióticos, y es que obviamente la evaluación clínica así lo determina. La presentación que les he traído está basada en los lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud para el tratamiento de la diarrea. Me parece que es una guía bastante útil para nosotros, dado que la realidad que vivimos en los países latinoamericanos es básicamente la misma. Tenemos poblaciones con alto grado de pobreza, tenemos acceso deficitario a los servicios de salud, los servicios de saneamiento básico también son deficientes. Entonces, el ciclo de la diarrea es el contagio continuo a través de
fecal oral, y básicamente estas condiciones que se comparten en toda Latinoamérica son los que hacen que la morbilidad de la diarrea se vea incrementada en nuestra región. Nosotros, como país en vías de desarrollo, también tenemos estas condiciones, y básicamente en las regiones más pobres es donde se ven aquellas diarreas con complicaciones mayores. Para la Organización Panamericana de la Salud hay 4 tipos clínicos de diarrea. Vamos a puntualizar esencialmente 2, porque conociendo estas 2 especificaciones, el clínico va a poder ir tomando decisiones y va a poder ir enfocando el manejo del paciente con diarrea. Se habla de diarrea, cuando hablo de diarrea aguda, hablo específicamente de diarrea aguda acuosa y de diarrea disentérica. La diarrea aguda acuosa es una diarrea cuyo principal riesgo es que el paciente termine deshidratado, y si termina deshidratado, obviamente la asistencia va a tomar más tiempo, se van a necesitar mayores recursos, y probablemente la recuperación va a ser más lenta y expone a que el niño termine de repetir los eventos con grados variables de desnutrición. El otro tipo clínico que especifica la OPS y hay que puntualizar es la diarrea sanguinolenta aguda o la diarrea disentérica, cuya principal complicación es que los gérmenes que producen gastroenterocolitis producen un daño de la mucosa intestinal y fácilmente a través de ella pueden pasar al torrente sanguíneo y producir infecciones sistémicas. En este caso hay que vigilar que el paciente no llegue en condiciones clínicas de sepsis, porque esta es la principal complicación que trae la diarrea disentérica. Diarrea persistente no entra en la definición de diarrea aguda porque es aquella que se prolonga más de 14 días. Sin embargo, al ser una diarrea que se prolonga en el tiempo, también puede llevar al paciente con diferentes grados de deshidratación. Y finalmente, la diarrea que se presenta en el niño desnutrido grave, con marasmo o kwashiorkor, tiene consideraciones especiales porque no solo hay que manejar el estado de deshidratación, sino que usualmente está acompañado por otras complicaciones. Y el manejo requiere atención integral, no solo del prestador médico de salud. Se han encontrado algunos factores de riesgo que nos hagan predecir de qué pacientes están expuestos a padecer de diarreas con mayor frecuencia y también de aquellos que van a ser mayores complicaciones asociados a cuadros diarreicos. La edad es un factor de riesgo debido a que los menores de 6 meses son los que presentan mayor frecuencia de episodios diarreicos en el año, sobre todo aquellos que no están amamantados con lactancia materna o aquellos que han iniciado precozmente lactancia artificial. Está claramente determinado que si hay algún factor protector y preventivo de la enfermedad diarreica aguda, es la recomendación de utilizar desde el nacimiento, desde el primer contacto con la madre, la lactancia materna exclusiva, al menos hasta los 2 meses y como parte de la nutrición del niño menor hasta los 2 años. Cuando los niños ingresan a los servicios educativos, a partir de las guarderías, los centros de educación inicial y la primera contacto con los centros educativos, se produce un ciclo de transmisión de la diarrea. Esto esencialmente lo vemos en las épocas de invierno. En nuestro caso, la época escolar está básicamente dada en la época de otoño e invierno y aumenta los picos de diarrea justamente en esta época. Y esto está asociado a que los chicos pues, comparten ambientes, comparten alimentos, a lo mejor las condiciones en las cuales están cuidados no son las óptimas y sobre todo la diarrea de origen viral es la que se incrementa en esta etapa. Como ya referimos, aquellas poblaciones con un nivel socioeducativo bajo, con deficiente acceso a los servicios de salud, con dificultades para acceder a los servicios básicos de salud, son los que están frecuentemente padeciendo enfermedades diarreicas. Entonces, aquellas familias que tienen hijos numerosos, sobre todo los más pequeños, son los que con mayor frecuencia enferman por diarrea. Otro factor de riesgo asociado a la presencia de diarreas en la población menor de 5 años son aquellos niños que no han sido vacunados, que no han cumplido con la cartilla regular de vacunación, porque esto ya los expone no solo a diarrea, sino a otras enfermedades. Y las enfermedades frecuentes, pues usualmente generan un círculo vicioso que los lleva a la desnutrición. Y obviamente son pacientes que tienen comprometido la inmunidad y también están expuestos a mayor
a padecer mayor número de cuadros diarreicos. Prestarle atención cuando atendemos un niño con diarrea, si es que este padece alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad discapacitante, porque estos chicos suelen presentar eventos más severos de diarrea, dado que la atención en ellos, tanto del cuidador o de la madre, es realmente mayor, y los cuidados no suelen ser tan fáciles de brindar. También es un factor de riesgo para la presencia de diarreas en la población infantil. Brevemente revisaremos la fisiopatología de la diarrea. Recordar que el tubo digestivo del ser humano es un gran sistema concatenado que tiene una función perfecta. Dentro del tubo digestivo, desde la producción de saliva hasta la salida de las heces, se manejan diariamente alrededor de entre 8 a 12 litros en 24 horas. El sistema digestivo está tan bien sistematizado que de esos 8, 10 o 12 litros que se producen en el tracto digestivo, finalmente solo se eliminan por las heces de 100 a 200 mililitros bajo la forma de heces formadas. Es decir, el 0.1% de esta totalidad de fluidos que se producen en el tracto digestivo se absorbe y vuelve al sistema corporal. Cuando hay alteración de alguno de estos mecanismos de autorreguladores es que se produce la diarrea. Recordar que la porción del intestino donde se produce la mayor capacidad absortiva es el yeyuno, donde se absorbe alrededor del 50% de todos los líquidos que se producen en el tubo digestivo. El ilion también tiene una superficie absortiva con buena capacidad de reabsorber los fluidos que pasan por el lumen intestinal. Alrededor de 2 a 4 litros del total de líquidos se absorben allí. El colon, siendo una superficie menor, tampoco es que haya perdido su capacidad absortiva, sin embargo, la cantidad de fluidos que se absorben ahí es menor, tan solo de 1 a 2 litros. Es por eso que aquellas diarreas cuyos agentes asientan en la mucosa colónica no producen grandes evacuaciones en las deposiciones, sino más bien otras características. El tubo digestivo está revestido por un epitelio cilíndrico ciliado, hiperdesarrollado, hiperfuncional, que justamente permite este equilibrio en el cual la vellosidad tiene la capacidad de secretar a través de las criptas de fluidos y electrolitos, y a nivel de la vellosidad intestinal se compensa esta salida de líquidos al lumen intestinal y se reabsorben al interior del enterocito. Cuando este equilibrio se altera o no se mantiene es cuando se producen los cuadros diarreicos. Los diferentes agentes etiológicos han desarrollado diferentes mecanismos para alterar esta función y nos ayuda a entender un poco el por qué las diarreas tienen algunas características o por qué algunas diarreas producen más deshidratación que otras, entender esa parte de la fisiología. Recordar que tanto el intestino delgado como el intestino grueso tienen la capacidad de absorber y secretar líquidos. Recordar en la diapositiva anterior que alrededor de 10 litros de agua es la cantidad de fluidos que se maneja en todo el tracto digestivo. Sin embargo, existe un equilibrio perfecto que permite que estas dos funciones mantengan esa función equilibrada y pues finalmente el ser humano solo excrete una mínima cantidad de heces y que pues el resto de la secreción intestinal se mantenga circulando al interior del sistema corporal. La absorción tiene lugar a nivel de las vellosidades intestinales, también la superficie del colon, a pesar que es una superficie pequeña y de menor diferenciación funcional, también tiene función absortiva, mientras que las células que están a nivel de las criptas, del intestino delgado y del colon, tienen una función básicamente secretora. Recordar que la absorción de agua y solutos a nivel del tracto digestivo básicamente está dado por gradientes osmóticos que crean los solutos que hay al interior del lumen, y es esencialmente el sodio el elemento más importante que nos permite movilizar fluidos al interior de la célula intestinal, y de allí al plasma y viceversa. El sodio y el cloro son los iones más importantes involucrados en el movimiento del agua, mientras que las otras sustancias como los azúcares y los aminoácidos también forman sistemas que también contribuyen al transporte intestinal del sodio.
Hay cuatro SIMPORs de sodio que nos permiten mantener la integridad de este mecanismo de secreción y absorción de agua. Cuando alguno de ellos se ve afectado, cuando alguno de ellos se ve alterado, es que efectivamente la ósmosis de líquidos al interior del enterocito se altera y los fluidos permanecen más tiempo en el tracto gastrointestinal y pues obviamente se perderán al final cuando tengan que terminar egresando por el colon. En el caso del profesional que atiende a un paciente con enfermedad diarreica aguda, no requerimos grandes recursos para la valoración del paciente. Hay cuestiones clínicas puntuales que desde el primer momento en que yo hago la entrevista con la madre o con el cuidador del niño, ya me pueden ir orientando de cuál es la conducta a la cual yo debo seguir y cuál es la actitud que yo debo tomar frente al paciente. La clasificación que tenemos en este gráfico es básicamente eso, con 2 o 3 preguntas determinar qué tipo de diarrea es y con 2 o 3 preguntas determinar si es que la intervención que voy a tener con el paciente debe ser inmediata o si el paciente a lo mejor va a necesitar una intervención mayor, ¿no? Las diarreas macroscópicamente, para determinar la macroscopía yo solo debo preguntar por la característica de la diarrea, no necesito un microscopio, ningún examen paraclínico para saber si la diarrea es de uno u otro tipo. Las diarreas agudas son o acuosas o disentéricas. Las diarreas acuosas, recordar que son diarreas que producen gran pérdida de fluidos en el tracto gastrointestinal y el riesgo mayor es que el niño esté deshidratado. Entonces, cuando yo indague a la madre por frecuencia de las deposiciones y entienda que la diarrea es acuosa, pues mi preocupación mayor siguiente será evaluar al niño y determinar si este chico trae o no grados de deshidratación o si a lo mejor está con deshidratación severa y hay que intervenir rápidamente. En el otro lado están las diarreas con sangre, llamadas también disentéricas. Estas diarreas no producen grandes pérdidas de sangre, sin embargo, suelen acompañarse de mayor compromiso de síntomas sistémicos, con compromiso del estado general, pacientes que podrían estar febriles, y el riesgo mayor en este caso es que se puedan hacer infecciones sistémicas a partir de un foco infeccioso gastrointestinal. Dentro de la diarrea acuosa se distinguen dos entidades, uno la diarrea secretora y otro la diarrea osmótica. La diarrea secretora tiene como característica de producir un gran movimiento de agua y electrolitos desde la mucosa intestinal hacia el lumen, ¿no? Usualmente se exceden los 10 mililitros por kilogramo por hora, y la característica de la diarrea secretora es que la osmolaridad es similar a la osmolaridad del plasma. La diarrea secretora es una diarrea característicamente acuosa, ¿no? Cada cámara suele ser abundante y suele producir deshidratación si es que el aporte de líquidos no es oportuno o si es que suspendemos la alimentación aún más, ¿no? El prototipo de la diarrea secretora es la que produce el Vibrio cholerae y también la E. coli enterotoxigénica. Ambas son diarreas mediadas por toxinas. El riesgo mayor en ambos casos es que el paciente tenga deshidratación. Bien. La diarrea osmótica es aquella diarrea que tiene como característica un incremento de los carbohidratos al anterior del lumen intestinal. Estos mismos van por un mecanismo de ósmosis, jalar agua al interior del lumen y aumentar la cantidad de fluidos que transitan por el tracto intestinal. La diarrea osmótica usualmente produce una alteración en las características morfológicas a nivel de la vellosidad intestinal. Los enterocitos pierden capacidades de maduración y con ellas capacidades de absorción y de secreción. El prototipo de la diarrea osmótica es aquella que es producida por el rotavirus, que suele producir una gran denudación de la vellosidad intestinal y más o menos el tiempo que dura la evolución de la diarrea será el tiempo que tome el enterocito en recuperarse o migrar desde la cripta, que es el lugar donde se forman las células, hasta llegar a la parte alta de la vellosidad, que es donde se produce la función de absorción intestinal. La diarrea con sangre se lo ha catalogado como invasiva y no invasiva. Tenemos la diarrea con sangre no invasiva, es una diarrea que característicamente nos trae diarrea con abundante sangre, pero el paciente no está febril.
El germen que con mayor frecuencia nos da este tipo de diarrea es la E. coli enterohemorrágica. Particularmente, esta etiología tiene relevancia en algunos brotes epidémicos en los cuales puede dar complicaciones como alteración de la función renal y conducirnos a un síndrome urémico hemolítico. La etiología de la diarrea, en realidad, el conocer la etiología de la diarrea, en realidad no me determina cuál va a ser mi patrón de actuación frente al paciente que está con diarrea. En realidad es un conocimiento general que me ayuda a entender cuáles son los gérmenes más frecuentes, ¿no? Pero en general, en la población menor de 5 años, entre los agentes virales, el rotavirus, el que explica hasta el 20 al 30% de diarreas, y entre los agentes bacterianos, la E. coli enterotoxigénica y la E. coli enteroadherente son las causas más frecuentes de diarreas. Y aquellas diarreas disentéricas, la Shigella sp es la causa más frecuente de diarrea bacteriana mediada que produce gastroenterocolitis. En esta parte del tema vamos a desarrollar la evaluación del niño con diarrea, y tal vez sea la parte más importante del tema, porque al examinador no le va a demandar ni a la institución ni al servicio de salud grandes insumos para realizar la evaluación del paciente. Es esencialmente utilizar la historia clínica bien determinada para poder determinar si el paciente está con diarrea complicada o si trae o no grados variables de deshidratación. Es importante hacer una anamnesis detallada que me permita determinar las características de la diarrea, el tiempo de evolución de la diarrea, algunas complicaciones que el niño ya pueda traer al momento de que consulta al servicio de salud. Usualmente el niño menor de 5 años va al servicio de salud acompañado por la madre o por el cuidador. Es quien nos va a entregar la data de los síntomas que trae el niño. Mientras más información obtenemos de ella, pues más conocimiento tendremos del paciente y las decisiones serán más fáciles de tomar. Algunos datos importantes en la anamnesis, pues determinar, uno, la duración de la diarrea. Es diferente abordar un paciente que está en el 10º o 12º día de diarrea que aquel niño que está en el primero o segundo día de diarrea. Obviamente por el tiempo de duración, probablemente el niño que tiene más tiempo de evolución de la enfermedad es probable que nos traiga algún grado de deshidratación. Preguntar por el número de deposiciones líquidas en el día. Lo mismo, si un niño está evacuando entre 15 y 20 evacuaciones por día, probablemente la pérdida ponderal sea mayor y probablemente este chico traiga deshidratación. Recordar que cuando yo indago por las características macroscópicas de las heces, el único dato importante y relevante y que nos permite decidir es si el niño trae diarreas con sangre o no. Por tanto, cuando yo pregunto por las características de las heces, la pregunta debe ser puntual. ¿Las heces son sanguinolentas o no? Porque si la referencia es que sí, es que estoy ante una diarrea probablemente bacteriana y ante una diarrea disentérica, y hay alguna conducta puntual que hay que asumir allí, ¿no? Otro dato importante en la anamnesis es poder saber cuál ha sido el manejo previo antes de la llegada al establecimiento de salud. Recordar que el niño se va a deshidratar si es que el equilibrio entre lo que pierde por la diarrea y de lo que recibe a través de la reposición de líquidos o la alimentación no es el adecuado, es probablemente que este chico llegue deshidratado. La presencia de fiebre en las diarreas esencialmente acuosas, la fiebre no suele ser tan alta. Cuando hay fiebres mayores a 39 grados centígrados, usualmente es un parámetro clínico para pensar que el paciente puede estar padeciendo de una diarrea por una bacteria agresiva. Usualmente la madre nos puede dar el dato del peso previo del niño. El signo más objetivo de pérdida ponderal es poder conocer cuánto pesaba el niño previamente, y pues yo creo que en todos los establecimientos de salud tenemos una balanza y podemos determinar el peso de ingreso del paciente, ¿no? Entonces, si yo tengo una referencia cercana de cuánto fue el último peso de pequeño,
rápidamente puedo determinar cuánto es que ha perdido en su peso y determinar cuál es el estado de deshidratación. Recordemos que aquellas deshidrataciones con un pérdida de peso mayor al 10%, usualmente el niño va a estar más comprometido y va a traer signos de deshidratación severa. Indagar también por la última diuresis, que nos habla del estado de perfusión del pequeño. Indagar brevemente por el tipo y la cantidad de líquidos que la madre le ha estado dando en el domicilio. Indagar si es que el niño usa o no leche materna. Recordar que aquellos chicos que han iniciado precozmente lactancia artificial suelen tener diarreas o más prolongadas, y aquellos que tienen complicaciones mayores asociadas a las mismas. Muchas veces el paciente que llega a la consulta clínica ya ha recibido medicación previa y ya está manipulado por diferentes tipos de medicamentos, entonces brevemente hay que indagar por si es que ya ha tomado algunos medicamentos antieméticos, antibióticos y otras sustancias que a veces los prescribimos de forma indiscriminada y que finalmente van a alterar la evolución de la enfermedad. El estado vacunal siempre hay que tenerlo en cuenta, recordar que es un factor de riesgo para padecer diarreas aquel chico que no tiene vacunas. Con la introducción de la vacuna del rotavirus en el calendario de vacunación del Ministerio de Salud, se ven cada vez menos cuadros de diarrea por este agente viral, y cuando identificamos rotavirus, los cuadros ahora actualmente tienden a ser menos agresivos, con menos deshidratación, y la recuperación es más breve. En la época estacional fría, cuando se incrementan las infecciones respiratorias agudas, el resfrío común, la mayoría de pacientes que portan infecciones respiratorias altas, llámese rinofaringitis, hay una buena porción de ellos que pueden acompañarse de diarreas, que en realidad son diarreas autolimitadas, que pocas veces producen complicaciones mayores. Hay que informarle a la madre que la diarrea dentro del contexto de un proceso respiratorio alto es parte evolutiva de la enfermedad. Hay que brindarle consejería y tranquilizarla al respecto. La otra parte importante que el clínico debe desarrollar y debe tener consideraciones puntuales es el momento de realizar la valoración clínica del paciente, porque de la observación que yo haga del niño y de mi valoración clínica voy a determinar si el paciente está puntualmente deshidratado o no, porque en función de eso yo voy a desarrollar el manejo del niño, ¿no? En el examen físico vamos a puntualizar el estado general del niño. Es importante cuál es la relación del niño con el ambiente. El niño está alerta, está despierto, se relaciona con la madre, sonríe al examinador. Eso indica que el paciente está reactivo. Los otros estados que hay que valorar, si el paciente está intranquilo o irritable, ya me habla que él probablemente por la pérdida de líquidos puede estar cruzando con algún grado de deshidratación. Y si el paciente trae compromiso del estado de la conciencia, está letárgico, está inconsciente, está soporoso, está comatoso, son signos precoces en la evaluación inicial de que el paciente probablemente esté deshidratado y haya que hacer alguna intervención rápida. Otro signo clínico a valorar es la turgencia de los ojos. El niño llora con lágrimas, los ojos están hundidos o muy hundidos. En función de eso, vamos a integrar varios signos para determinar el estado de hidratación del paciente. En el tiempo en que yo hago la entrevista y observo al niño que esté en brazos de la madre, pues puedo observar cuál es su estado de avidez por la ingesta de líquidos. Usualmente la madre ya lo trae con algún líquido, aportándole algún líquido. Puede ser el pecho materno, y yo puedo estar observando si el niño bebe de forma regular, tiene mucha avidez para beber, o si el niño está tan comprometido que a veces ya ni siquiera puede beber. Otro signo a valorar es valorar el estado de la piel. La turgencia cutánea nos da algunos indicios de cuán comprometido está el estado de hidratación del paciente. Hay dos signos fundamentales a evaluar allí. Uno es el llenado capilar y el otro es el signo del pliegue. La presencia del signo del pliegue positivo es un signo que indica que el paciente está con deshidratación severa. Por tanto, este chico probablemente necesite ser ingresado para recibir manejo intensivo de la deshidratación.
El signo del pliegue es aquel que se realiza en el abdomen, se toma el pliegue dérmico y se observa el retorno a la normalidad. El signo del pliegue es positivo si es que dura más de 2 segundos en restituirse a la normalidad. Hay varias escalas que se han utilizado para determinar el estado de hidratación del paciente, o si trae o no trae deshidratación. Siguiente. Esta es la escala que propone la Organización Panamericana de la Salud. La he puesto porque me parece que nos permite valorar rápidamente el estado de hidratación del paciente, nos permite saber ante qué situación clínica del paciente estamos y nos permite tomar decisiones, que es lo más importante, porque si nosotros manejamos la información dispersa y no nos enfocamos en cuestiones puntuales, a lo mejor voy a tardar la intervención o la medida que yo tome con el niño no va a ser la más acertada y va a retardar la recuperación del paciente. Esta tabla nos habla de 3 ítems puntuales que comprenden 8 variables, el clínico debe valorar, y además nos dan algunos puntos elementales resaltados que nos permiten saber si el paciente está con deshidratación grave o severa. La conclusión final de aplicar esta escala de valoración es esencialmente 2 cosas. Uno, el niño tiene o no tiene deshidratación. Si no tiene deshidratación, pues yo me debo enfocar y entender que el paciente probablemente pueda ser cuidado en casa y deba instalarle un plan de tratamiento A. En el otro lado están aquellos pacientes que traen deshidratación. Para la OPS no especifica si el niño está deshidratado leve o moderado, tan solo hay que determinar si el niño trae deshidratación, porque este chico va a necesitar ingresar a recibir un plan de tratamiento B. Y en rojo, en la columna de rojo, están aquellos pacientes que traen comprometido el estado de hidratación y pues obviamente van a requerir asistencia inmediata y son aquellos que probablemente requieran internarse para recibir un tratamiento más intensivo. Aquí tenemos una imagen en la cual nos permite valorar algunas características, algunos puntos que hemos estado hablando. Valorar el estado general del niño, el estado de alerta, visualizar rápidamente cómo está la turgencia de la piel, las mucosas orales, la turgencia de los ojos, valorar el signo del pliegue, preguntar simultáneamente si el niño ha presentado diuresis en las últimas 6 horas. Si no lo está, el niño probablemente esté deshidratado. Valorar el paciente con diarrea en realidad no nos demanda más que nuestra atención, nuestra observación y prácticamente ni siquiera ningún insumo médico para determinar uno u otro parámetro. En realidad es la mera capacidad del clínico de observar al paciente e ir determinando si tiene o no los signos de deshidratación y ir pensando en qué es lo que podemos hacer para manejar este paciente. De lo propuesto por la Organización Panamericana de la Salud para evaluación del paciente, se derivan que el manejo de la diarrea se puede derivar en 3 planes a seguir. El plan de tratamiento A, que se hace en el domicilio, el plan de tratamiento B, que usualmente requiere observación en el establecimiento de salud, y el plan C, que en realidad son pacientes que van a demandar mayor atención y probablemente la recuperación sea más prolongada, y hay que pensar que son niños que van a necesitar usualmente internamiento en el establecimiento de salud. ¿Cuáles son los manejos del paciente que llega a la consulta con enfermedad diarreica aguda? Los objetivos son prácticos, son fáciles de entender y son fáciles de recordar, ¿no? El objetivo número 1 es prevenir la deshidratación, que es la complicación mayor del paciente que sufre diarrea. El segundo objetivo es que si yo identifico deshidratación en el paciente, hay que tratar rápidamente la deshidratación cuando ésta ya está presente. Y si el paciente tiene un historial previo de diarreas o trae una comorbilidad previa o tiene ya compromiso nutricional, pues hay que tratar de iniciar
precozmente el manejo nutricional, y esto es básicamente conversar con la madre, orientar al cuidador del niño para que haga uso de los insumos necesarios para poder hacer la recuperación rápida del estado nutricional. Recordar que en el tiempo de la diarrea, por más que sea breve, el niño no come igual, por tanto la ganancia ponderal se detiene, y esto, si se repite subsecuentemente, lo va a llevar a desnutrirse. Para la Organización Mundial de la Salud, se ha demostrado fehacientemente que administrar precozmente suplementos de zinc es una medida que contribuye a cortar el tiempo de la duración del cuadro diarreico, si es que el niño ya lo trae. Y si el niño no acude por diarrea, la suplementación de zinc ha demostrado que disminuye los episodios de diarreas en los siguientes meses, en los siguientes 6 meses, a la toma de la pauta con suplemento de zinc. Bueno, en el manejo del paciente que acude por diarrea aguda, es importantísimo hacerle entender al cuidador o a la madre del tratamiento que va a seguir al paciente. En realidad, esta es la parte más importante que hay que entablar con la madre, porque si ella no hace uso adecuado de los insumos para tratar la diarrea, probablemente la diarrea se va a ir complicando. El plan A es el plan el cuidado que el niño puede recibir en el domicilio, en el hogar. Está destinado a aquellos niños que llegan a la consulta con diarrea, pero sin embargo no están deshidratados. Los niños con diarrea, aunque no presenten signos de deshidratación, van a necesitar una cantidad de líquidos y sales superior al consumo normal para reemplazar las pérdidas de agua y electrolitos que traiga por la diarrea. Hay que enseñar a las madres cómo prevenir la deshidratación en el hogar, explicándoles claramente que el niño que está con diarrea va a necesitar mayores cantidades de líquidos de los que habitualmente recibe. Hay que incidir en la madre que el chico que está con diarrea, a pesar de estar con el cuadro diarreico, hay que alimentarlo de forma usual, manteniendo los mismos patrones de alimentación. Y si el niño no trae patrones de alimentación adecuados, hay que tratar de reforzar y mejorarlos, porque si no, finalmente el chico va a terminar desnutrido. Estas dos medidas hay que explicarles, al cuidador del niño, porque si las entiende bien, el niño va a ir bien en el domicilio y probablemente no va a necesitar ninguna intervención en los días siguientes ni mayores complicaciones. Otro aspecto importante del plan A es la información que se le da a la madre en cuanto a reconocer si su niño está padeciendo alguna complicación producto de la diarrea, sobre todo si la diarrea tiende a prolongarse. La primera regla del plan A es dar al niño más líquido de lo que habitualmente toma. Esto nos ayuda a prevenir la deshidratación. Una pregunta importante que la madre plantea siempre es ¿qué líquidos hay que darle, ¿no? ¿Qué líquidos hay que ofrecerle al niño para reponer esas pérdidas? En realidad los líquidos a utilizar son muy variables. Muchos de nuestros niños ya traen un patrón de uso de líquidos que la madre le ha enseñado desde pequeños, y la recomendación general es mantener el uso de esos líquidos. En muchos países hay una serie de líquidos caseros recomendados. Cuando sea posible hay que mantener el consumo de estos líquidos, y entre toma y toma al día se puede ir administrando algún líquido que contenga algún contenido de sal que va a asegurar el ingreso de sodio al cuerpo y mantener la absorción de solutos al interior de la mucosa intestinal. A la pregunta ¿qué líquidos son adecuados para dar? En realidad podrían darse la mayoría de los líquidos que normalmente toma un niño, ¿no? Inclusive el agua potable, porque finalmente está recibiendo agua. Sin embargo, podemos dividir los líquidos que el niño podría tomar en casa en dos grupos. Líquidos que normalmente contienen sal, ¿no? A la cabeza están obviamente las sales de rehidratación oral. Si es que hay facilidades de dárselas a la madre, hay que dárselas, pero hay que enseñarle cuál va a ser el uso y cómo se los va a dar.
Otros líquidos que normalmente se pueden administrar en casa son las bebidas saladas, el agua del cocimiento de arroz, sin agregarle nada, también es un líquido que va a aportar, que va a aportar un líquido que usualmente es tolerado por el niño. También se recomienda el uso de yogurts. Se estima que hay que agregarle algo de sal, alrededor de 3 gramos a un litro de yogur, y también es un líquido que en el domicilio es fácilmente tolerable por el niño. Otros líquidos que podemos recomendar para el manejo del niño en casa es usar el colado de las sopas de verduras y hortalizas o el mismo colado de pollo con sal. Este líquido es nutritivo en aporte de agua y de sal. Lo ideal sería que de la propia olla que la madre prepara, utilizar este líquido en forma de colado e ir administrándole por cada deposición que presente el niño. Hay que ir aportándole una cantidad de agua, que luego vamos a ver el volumen. El suero casero, que es un conocimiento, creo que lo conocemos desde la etapa de formación, en la fase de pregrado. Sin embargo, a pesar de que lo hemos leído, lo hemos escuchado, a veces la preparación en el domicilio no es tan adecuada, pero si logramos entender a la madre cómo se hace y ella lo logra hacer y lo logra utilizar, pues es un líquido bastante aceptable para reponer las pérdidas por diarrea. En general, la recomendación es usar por cada litro de agua 3 gramos de sal, hablamos en términos prácticos, media cucharadita de la cuchara pequeña que utilizamos para medir azúcar o sal, y 18 gramos de azúcar. Más o menos esa concentración nos va a permitir tener un líquido rico en glucosa, en sodio, y aparte que nos va a permitir el ingreso de fluidos al niño, ¿no? Hay otros líquidos que se pueden administrar en el domicilio, pero que sin embargo no contienen sal. Tampoco es que la OPS recomienda restringirlos. Si el paciente los bebe, hay que continuar con ellos. El agua simple, el agua que sale del cocido de los cereales, también es un líquido que, si bien no contiene gran cantidad de sal, con el objetivo de aportar agua, es bastante útil. Igual el caldo de los cocidos, aún sin haberle colocado sal, también es un líquido oportuno para ofrecer. Otros líquidos que pueden utilizar es el agua de coco, algún té ligero que no contenga azúcar. Recordar que la sacarosa induce mayor diarrea osmótica, por eso es que no hay que endulzar las bebidas infantiles. Y los jugos de fruta fresca, a los cuales no hay que agregarles mayor cantidad de azúcar, sino con el azúcar natural que la fruta ya trae. Puntualizar aquellas bebidas que no se deben utilizar. La madre siempre indaga o pregunta si le puede brindar bebidas gaseosas, bebidas de los snacks, café, té, ¿no? Definitivamente sí hay que ser tajantes con ellas, no hay que recomendarlas, hay que darle información a la madre para que indicarle que esta práctica no es la correcta. Entre ellas están las bebidas gaseosas, los jugos de frutas comerciales, el té endulzado, el uso de café, las bebidas energizantes, los rehidratantes deportivos. Ninguno de ellos es un líquido adecuado para aportarle fluidos al niño que cursa con diarrea. La siguiente pregunta es: cuando yo envío a la mamá a su domicilio a continuar el manejo de la diarrea, tengo que informarle cuánto es la cantidad de agua que le va a dar a su pequeño. En general, se estima que por cada diarrea que el niño evacúa, en promedio se pierden entre 10 mililitros por kilogramo por cada evacuación. Entonces, más o menos, la regla es la misma para reponer líquidos. Por cada deposición que el niño presente, hay que ofrecerle una toma de 10 mililitros por kilogramo de peso. Las madres que preparan fluidos o líquidos o fórmulas, pues están más familiarizadas a lo mejor con usar onzas para la medida de los líquidos. Entonces, a aquellos niños menores de 10 kilogramos, si le indicamos a la madre que use de 2 a 3 onzas por cada deposición, está más o menos entre los estándares de cantidades de líquidos a reponer. Ahora, si el niño está vomitando, ¿cuánto es la cantidad de líquido que la mamá le debe reponer? Alrededor de 3 mililitros por kilogramo de peso por cada vómito que el niño presente.
En los chicos más grandes y los niños mayores, que usualmente tienen más facilidad para beber líquidos, pues hay que darles todo el líquido, tanto líquido como ellos quieran tomar, sin restringirle la cantidad de agua que ellos deseen beber. La segunda regla que plantea la OPS es la administración precoz de suplementos de zinc. En los menores de 10 meses hay que administrar 10 miligramos de zinc por una pauta de 10 a 14 días. Y en los chicos mayores de 6 meses, la pauta es de 20 miligramos por un tiempo de 10 a 14 días. Si tenemos disponible en el establecimiento de salud compuestos que contengan zinc, hay que administrarlos porque genera un impacto en la evolución de la diarrea, no solo de la diarrea que en el momento presenta en el niño, sino en los meses subsiguientes en los cuales tiende a cortar la frecuencia de aparición de diarreas. La tercera regla que hay que explicarle a la madre y hay que puntualizarle claramente es que el niño, estando en el domicilio, tiene que seguir comiendo de forma usual, de forma habitual. Es decir, no hay que restringirle alimentos porque esto va a evitar recordar que de los alimentos alrededor de 2 litros de agua se obtienen de los alimentos. Entonces, si nosotros le restringimos comidas, o restringimos la frecuencia de las comidas, pues probablemente este chico reciba menor cantidad de agua procedente de los alimentos también. Aparte que vamos a facilitar el ciclo de desnutrición. Y la cuarta regla importante del plan A es, pues, hay que orientar a la madre a identificar los signos de deshidratación, ¿verdad? Porque si el niño no va bien o si la diarrea se prolonga, la madre debe estar en condiciones de saber que tiene que retornar al establecimiento de salud para reevaluar su niño y volver a ser evaluado y determinar si el chico requiere alguna intervención diferente a la que planteamos inicialmente. Indicarle de que si el niño vomita repetidamente y no tolera líquidos, pues obviamente tiene riesgo de deshidratarse. De igual forma, si las diarreas son abundantes y muy frecuentes, probablemente el niño va a deshidratarse. Si el niño está muy sediento, el niño está adormitado, el chico está con diarreas con sangre, es necesario volverlo a valorar. Y si el niño al tercer día de cuidados en el domicilio, la diarrea la madre no ve mejoría en la evolución de la diarrea, pues va a tener que retornar al establecimiento de salud para volverlo a revisar y ir ajustando algunas cosas que a lo mejor no se han estado haciendo bien, o ir determinando si el niño ha entrado en deshidratación y hay que tomar otra conducta. El plan B. La OPS plantea el plan B para manejar a aquellos pacientes que tengan diferentes grados de deshidratación. Y hemos visto que cuando utilizamos la tabla para catalogar el estado de deshidratación del niño, puntualmente solo se determina en la columna amarilla si es que los niños tienen o no deshidratación. No le presta mayor atención a si el niño tiene deshidratación leve o moderada, simplemente el criterio es saber si está o no deshidratado. Porque en función de ello es que se va a realizar la intervención. La intervención elemental es corregir el estado de deshidratación. Los niños con algún grado de deshidratación deben recibir un tratamiento de rehidratación oral con sales de rehidratación oral. Usualmente esto se debe hacer en establecimiento de salud, utilizando el plan B, según cómo lo vamos a referir más adelante. Algunas precisiones sobre el plan B. La primera es, ¿qué cantidad de sales de rehidratación oral le voy a dar al niño? El plan B tiene el objetivo de restituir el estado de deshidratación del niño. El plan B usualmente se debe hacer en el establecimiento de salud. El tiempo estimado en el cual yo debo efectivizar el plan B es alrededor de 4 horas. ¿Qué cantidad de agua debo planificar para administrarle en este tiempo? Lo ideal es conocer el peso del niño para saber cuál es la cantidad de agua que yo le voy a administrar bajo la forma de sales de rehidratación oral. Se estima que el valor a utilizar son de 75 a 100 mililitros por kilogramo de peso. Es la cantidad de sales de rehidratación oral que yo le debo aportar en las 4 horas que me van a permitir corregir el estado de deshidratación del niño.
El tiempo de reposición, inicialmente el plan inicial es rehidratar al niño en 4 horas. Siempre hay que estar atentos a hacer revaluaciones frecuentes para ir valorando cuál es el estado de hidratación del niño. Además hay que tomar en cuenta de que si el niño está con diarrea activa, si se han agregado nuevas pérdidas, pues hay que tomarlas en cuenta para seguir haciendo la restitución, porque si yo hago un plan inicial fijo de 4 horas con un volumen determinado de sales de hidratación oral, y si las pérdidas son mayores, probablemente cuando yo lo revalúe el niño pueda estar aún deshidratado o se haya incrementado inclusive la deshidratación. Si el niño tiene avidez por las sales de rehidratación oral mayor a lo cual yo he planificado, pues no hay ninguna limitación en seguir dándole y hay que dárselo a libre demanda. Los párpados edematosos o hinchados son un signo de sobrehidratación. A lo mejor hay que suspender temporalmente la hidratación y pasar al plan A para continuar el manejo de la diarrea. Otro punto importante es cómo yo administro las sales de rehidratación oral. Se debe enseñar al cuidador o a algún miembro de la familia cómo preparar y administrar la solución de sales de rehidratación oral. A los lactantes y niños pequeños se les puede dar las sales usando cucharitas limpias. Lo ideal es utilizar una taza antes que los biberones. Para los recién nacidos también se puede utilizar la solución de sales de rehidratación oral. Se pueden utilizar microgoteros o cuentagotas o jeringas pequeñas para ir administrándole la solución. Los volúmenes tienen que ser pequeños porque usualmente son chicos que los cuadros diarreicos se acompañan de diarreas, y pues si somos muy agresivos con la ingesta oral, por ahí van a terminar vomitándonos de la solución de rehidratación. Volúmenes como de 1 a 3 centímetros cada 3 a 5 minutos pueden ser suficientes para ir aportándole líquidos a estos pequeños, ¿no? Los niños menores de 2 años se les debe administrar el suero, puede administrarse por cucharitas o por jeringas de 5 a 10 mililitros cada 1 a 2 minutos. Tener en cuenta el estado de avidez que el niño tiene. Si el chico es capaz de beber volúmenes mayores, pues hay que dárselos. Lo ideal es que beban directamente de la taza, ¿no? Un problema frecuente que nos plantean las enfermedades diarreicas agudas es que comúnmente se acompañan de vómitos. Si el paciente está con vómitos frecuentes, la probabilidad es de que el plan de tratamiento sea el plan A o el plan B, vaya a ser limitado y a lo mejor no voy a efectivizar todo lo que yo he esperado con el paciente. Entender que en las gastroenteritis agudas los vómitos no suelen prolongarse más allá de las primeras 24 horas, y aun cuando el niño esté vomitando, en el intervalo que no tenga vómitos y esté tomando líquidos, hay una porción del fluido que yo le esté administrando que se va a quedar al interior del intestino y le va a permitir mantener un estado de hidratación bastante regular. La presencia de vómitos se ve más frecuentemente si es que yo soy agresivo con la administración de los líquidos y sobre todo voy dándole demasiado rápido los fluidos. Pasadas las primeras horas, los vómitos usualmente tienden a desaparecer, y si el niño vomita, pues hay que tomarse un tiempo, se llama reposo gástrico, reposo digestivo, puede ser tiempos breves, como de 5 a 10 minutos, y volver a reiniciar las sales de rehidratación oral otra vez. A lo mejor hay que ir más lentamente, por ejemplo, administrando con tiempos mayores los volúmenes que deba recibir. Ahora, ¿qué pasa si el niño, a pesar de que yo le he hecho el reposo gástrico, me he tomado más tiempo en administrarle los fluidos y el niño sigue vomitando? Pues tengo que tener en cuenta que si las diarreas se han mantenido, probablemente el niño esté yendo hacia un grado mayor de deshidratación. Igual hay que entender que aún presentándose los vómitos, esto rara vez impide una buena rehidratación, y hay que insistir que la mayor parte de líquidos que el niño recibe no es que se vomita, sino es que se queda y permite mantener un estado basal de hidratación. Pasadas las primeras horas, los vómitos suelen a remitir, y mientras más líquidos el niño beba, los vómitos tienden a ceder.
Si el niño vomita frecuentemente, la conducta sería esperar de 10 a 15 minutos y volver a utilizar las sales de rehidratación oral otra vez. Claro que hay que utilizarla con un tiempo más prolongado y hay que ir lentamente, fraccionar las tomas siempre dando a entenderle a la madre que la mejor medida es mantener la hidratación con las sales de rehidratación oral. Cuando yo hago mi plan inicial para el manejo de un paciente que está deshidratado, usualmente pienso que alrededor de las 4 horas ya debo haber hecho una reposición adecuada de los fluidos, pero sin embargo yo tengo que ir reevaluando entre esas 4 horas para ver si el niño realmente está aceptando las sales de rehidratación oral, si la madre tiene apego por lo que le hemos indicado y lo está haciendo bien, valorar si es que el niño tiene pérdidas grandes de fluidos a través de las heces, o a lo mejor si el niño ha caído en intolerancia oral. Entonces la evaluación del niño tiene que ser constante y las medidas que tienen que tomar dependen mucho de esta valoración. Ahora, ¿qué pasa si el plan B de hidratación fracasa? Las causas más corrientes de fracaso son, uno, que hayan pérdidas rápidas y continuas de heces, aquellas diarreas con flujo diarreico alto, mayor a 10 mililitros por kilo por hora. Lo más probable es que este niño termine con deshidratación y que el aporte oral no sea suficiente. Las diarreas, como en el caso del cólera, son diarreas acuosas de gran volumen y de gran frecuencia, y probablemente estos chicos vayan a deshidratarse en el curso de pocas horas. Entonces hay que estar muy atentos a cómo es que está el estado de hidratación del niño. Ahora, si yo he indicado un plan B y la ingestión es insuficiente de sales de rehidratación oral, pues también el paciente va a terminar deshidratado, o el estado del sensorio no me va a permitir despertarlo al niño y aportarle líquidos. Probablemente este niño con el curso de las horas se va a deshidratar. Otra causa de que el plan B fracase es que los vómitos sean frecuentes y persistentes y que haya una intolerancia digestiva total. Pues no hay forma, el niño no tiene forma de recibir líquidos y seguramente se va a terminar deshidratando. Hay una medida alternativa a seguir utilizando la solución de rehidratación oral, que es utilizar una sonda nasogástrica que va a permitir seguir aportándole sales de rehidratación oral. Cuando yo utilice una sonda nasogástrica para aportarle fluidos al niño, el plan va a ser el mismo. Trazo un plan para 4 horas y los volúmenes que le voy a aportar en esas 4 horas también serán las mismas, 75 mililitros en 4 horas. Lo ideal es que haya un personal familiarizado con la colocación de la sonda nasogástrica y con un personal que esté atento para hacer la reposición adecuada. Ahora, tan pronto como yo le pueda aportar la cantidad de líquido que yo he planificado y el niño esté pues más alerta, más despierto, más relacionado con el entorno, pues debo retornar al plan E y reiniciar nuevamente la lactancia materna, reiniciar precozmente la alimentación y seguir la reposición que se indica para evitar que el chico vuelva a caer en deshidratación. Son muy raras y son excepciones muy puntuales las que contraindican el uso de la rehidratación oral. Ahí están la distensión abdominal asociado con hilio paralítico. Aquellos niños que traen deshidratación severa o trastorno hidroelectrolítico severo, pues pueden desarrollar hilio metabólico. Y estos pacientes sí, definitivamente la capacidad de utilizar el tubo digestivo para hidratarlos va a ser pobre. Probablemente requieran rehidratación, terapia de rehidratación endovenosa. Recordar que cuando el paciente es evaluado y yo determino que va a necesitar plan C para el tratamiento de la diarrea, lo más probable es que necesite ingresarlo a un servicio de observación, un establecimiento de salud, porque hay que hacer una corrección más agresiva con fluidos. El plan C está dirigido para tratar la diarrea con deshidratación grave, que son aquellos niños que están con compromiso del sensorio, pacientes que tienen los ojos muy hundidos, tienen un llenado capilar
mayor de 3 segundos, el signo del pliegue positivo, los pacientes que pueden estar oligúricos, pacientes que traigan signos de hipoperfusión sistémica, son pacientes que probablemente vayan a necesitar terapia de rehidratación endovenosa. El tratamiento que se prefiere para los niños con deshidratación grave es la de rehidratación rápida por vía intravenosa. Cuando sea posible el caso, hay que ingresar al niño en un hospital. A los niños que pueden beber, aunque aun cuando la ingesta de líquidos sea pequeña, hay que mantener el aporte de líquidos por vía oral, como sale de rehidratación oral, hasta que yo pueda dirigirlo a un establecimiento de salud donde pueda rehidratarse por vía endovenosa, porque hay que entender que aun cuando ingiera una cantidad pequeña de líquido, este líquido nos va a permitir manejarlo hasta que el niño pueda llegar al servicio de salud. La UPS nos ha entregado este cuadro para estimar cuál es el plan cuando yo voy a utilizar rehidratación endovenosa. Si el paciente trae deshidratación severa, debo pensar que debo ser agresivo con la hidratación endovenosa. El plan inicial es administrar 100 mililitros por kilogramo de peso de solución de lactato de Ringer. También se puede usar solución polielectrolítica y si no tengo ninguna de ellas, suero fisiológico. Para la OPS, nosotros teníamos el conocimiento general que el plan C se realiza en 3 horas, administrando el 50% de los fluidos en la primera hora y luego 25% en la segunda y el otro 25% en la tercera hora. En esta tabla revisamos que para los lactantes menores de 12 meses, de los 100 mililitros por kilo de peso que yo debo administrar en las 3 horas, el 30%, o sea, 30 mililitros, se deben administrar en la primera hora y el restante volumen, que serían 70 mililitros, en las siguientes 6 horas. Para los lactantes más grandes, los lactantes mayores, en los primeros 30 minutos puedo administrar 30 mililitros por kilogramo de peso y en ellos sí se cumple el plan de 3 horas porque el restante del volumen, que es 70 mililitros por kilo, los administro en 2 horas y media. Hay que entender que el paciente que está con deshidratación severa requiere valoración clínica muy seguido, hay que estar a cabecera de él para ver que restituya o salga rápidamente de los signos de deshidratación. Por tanto, hay que estar valorando las funciones vitales, valorando el estado del sensorio, valorando si el paciente presentó o no diuresis, o si el niño sigue aún deshidratado, pues hay que ser más agresivos con el proceso de rehidratación o replantear nuevamente una nueva terapia de rehidratación endovenosa. El paciente que padece de enfermedad diarreica aguda, hay que recordar que la complicación mayor en los niños que padecen diarrea aguda es básicamente aquellos que sufren deshidratación. Los criterios de ingreso hospitalario son paciente que está acompañado de diarrea y shock hipovolémico, aquellos pacientes que tienen pérdida ponderal mayor al 10%, probablemente tengan deshidratación severa, y el tiempo que nos tome recuperarlo sea más allá de las 24 horas. Aquellos pacientes que ya traigan alguna alteración neurológica, sean soporosos, comatosos, producto del compromiso hidroelectrolítico, también van a necesitar asistencia intrahospitalaria. Aquellos pacientes que hayan desarrollado vómitos intratables o biliosos, o ilio metabólico, también son pacientes que van a resistir a asistencia médica por mayor tiempo. Aquellos niños que traigan de fondo enfermedades crónicas subyacentes, son pacientes que nos van a tomar más tiempo en recuperarlos. Aquellos pacientes que al ingreso ya cumplan con criterios clínicos de sepsis, tienen alto riesgo de enfermarse de complicaciones severas asociadas a la sepsis, también van a necesitar ingreso hospitalario. Y bueno, si yo tengo la sospecha de que hay de fondo alguna enfermedad quirúrgica, pues también va a tener que quedarse, va a necesitar un ingreso hospitalario.
Ahora, ¿qué pasa si yo me encuentro en un establecimiento de salud del primer nivel de atención y pues no tengo la capacidad de instalar un plan C porque no tengo los insumos o porque no tengo el personal adecuado para hacerlo? Pues hay que capacitar al personal de salud e indicarle que si el paciente, a pesar de que no tengamos las condiciones necesarias y tengamos un paciente deshidratado, puedo iniciar algunas medidas que me pueden que me van a permitir ir manejando al niño que traiga algún compromiso del estado de hidratación. Si no se encuentra un centro para el tratamiento intravenoso cerca a donde yo atiendo al paciente, el personal de salud debe estar capacitado porque hay que recomendarle que hay que seguir utilizando las sales de rehidratación oral a través de una sonda nasogástrica. Explicarle que a razón de aproximadamente 20 mililitros por kilo de peso por hora, alrededor de 6 horas, más o menos es la cantidad necesaria para poder rehidratar un paciente que trae deshidratación severa. Si hacemos esto adecuadamente, pues me va a dar un tiempo que me va a permitir a lo mejor transferir al paciente a otro centro médico o pedir la asistencia de algún personal de salud que me va a ayudar a instalar el plan de hidratación endovenosa. Si de pronto el paciente presenta distensión abdominal, los ruidos hidroaéreos están disminuidos, pues lo que hay que hacer es disminuir la velocidad de infusión de las sales de rehidratación oral sin restringirlas en su totalidad. Si el tratamiento con sonda nasogástrica no es posible, pero el niño aún tiene capacidad de beber, aún nos puede recibir alguna cantidad de líquidos, pues hay que mantener la vía oral lentamente, pero hay que seguir aportándole las sales de rehidratación oral hasta que podamos valorarlo adecuadamente y determinar a lo mejor si el paciente puede ser transferido a otro centro médico. Recordar siempre que si yo le administro demasiado rápido los fluidos orales, usualmente el niño va a terminar vomitando, va a terminar rechazando el líquido que yo le esté dando y pues esto nos va a entorpecer el manejo del paciente. Los niños que reciben tratamiento con sonda nasogástrica o por vía oral deben evaluarse al menos cada hora, ¿no? Siempre hay que ir aplicando la tablita para ver si el niño está cayendo en algún estado de deshidratación mayor y ir planificando la terapia que hay que utilizar. Si el niño no mejora después de instalado el plan inicial de hidratación, hay que ir pensando que a lo mejor va a necesitar trasladarlo a otro centro médico donde la rehidratación deba ser más intensiva y la monitorización también. Nuevamente la tabla, recordar que en el plan C hay que administrar 100 mililitros de fluidos en las primeras 3 horas. En los lactantes menores de 12 meses, la primera se administra 30 mililitros por hora y los restantes 70 mililitros en las subsiguientes 6 horas. Y en los niños mayores de 12 meses, el 30% del volumen calculado se pasa en los primeros 30 minutos y el 70% restante en las siguientes 2 horas y media, es un plan de 3 horas. Hay que recalcar que siempre hay que evaluar el estado del paciente cuando yo instalo el plan de hidratación C, porque a lo mejor hay que volverlo a replantear o hay que volver a ajustar los volúmenes de líquidos que yo le estoy aportando. También hay que entender que apenas yo lo he sacado del estado de deshidratación, pues tengo que instalar el plan de rehidratación oral, porque es recomendable siempre que el niño esté tomando algún líquido adicional aparte de la hidratación endovenosa. Cuando yo instalo el plan C, se debe reevaluar a los pacientes cada 15 o 30 minutos, valorar la intensidad del pulso radial, valorar los signos de perfusión periférica, valorar el estado de la diuresis, valorar el estado de la conciencia del niño, valorar la frecuencia cardíaca y ver si la taquicardia está en remisión, además de observar y explorar en busca de los signos de deshidratación. Si los signos de deshidratación aún son graves y persisten, pues hay que repetir otra vez el plan C. No obstante, es muy raro que esto suela suceder. Si el plan está bien trazado y los fluidos son adecuadamente administrados, lo más probable es que el niño esté rehidratado al cabo de las 3 horas.
o 6 horas en el caso del lactante menor. Si el niño ya está mejorando, el niño está despierto, vemos que tiene avidez por beber, pues hay que iniciar precozmente la hidratación oral, y si tenemos a la mano pues leche materna, hay que reiniciarle rápidamente la leche materna, y si tenemos a la mano la capacidad de administrarle algún alimento, pues hay que administrarle algún alimento, no hay que tomarnos un tiempo mayor para reiniciar la ingesta oral de líquidos o alimentos. Si el niño ha corregido los signos de deshidratación, pues hay que volver al plan A y hacer toda la orientación a la madre para que pueda efectivizarlo, a lo mejor en las primeras horas en el establecimiento de salud, y si es satisfactorio, pues puede ser enviado a domicilio, donde se debe continuar con todas las medidas que antes hemos referido. Lo ideal es observar al niño que llegó deshidratado alrededor de 6 horas posterior a la recuperación de la deshidratación, para ver si efectivamente la madre pues cumple con los cuidados del paciente, y bueno, valorar además que el niño no tenga más pérdidas, si se puede deshidratar otra vez, o si el niño ha empezado a vomitar, y que la intolerancia oral sea una limitación para poder manejarlo en el domicilio. En cuanto a la prevención de la diarrea, la OPS estima 4 medidas que son importantes con el objetivo de prevenir la aparición de diarreas. El más importante de todos es definitivamente la lactancia materna. Hay que aprovechar cada contacto que la madre con el niño tenga al establecimiento de salud para fortalecer el uso de lactancia materna exclusiva, porque claramente tiene un impacto en el futuro del niño. Recordar que la leche materna no solo aporta nutrientes, sino que también administra inmunoprotectores humorales y celulares, y esto es un factor protector con la aparición de diarrea. Recomendar el uso de lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, y si es posible prolongarlo hasta los 2 meses, hasta los 2 años como alimentación, como parte de la alimentación, pues hay que decírselo a la madre. Recomendar la lactancia materna es incidir en que el niño debe recibir lactancia materna exclusiva y ningún otro alimento, ni líquido, ni agüita, ni infusión hasta los 6 meses. En nuestras poblaciones, usualmente la madre viene preguntando si le puede dar agüita, le puede dar té, algunas otras bebidas, que pues antes de los 6 meses lo ideal es hacerle entender a la mamá que el único alimento del pequeño es la lactancia materna. Aquellos chicos que ya han iniciado la lactancia, hay que reforzar a la madre con buenas prácticas de alimentación. Esto estará básicamente orientado a reforzar las prácticas que la madre usa, y esto está en función de qué alimentos el niño ya ingiere o qué costumbres tiene de consumo de alimentos. Está determinado básicamente por el lugar de procedencia de donde viene la madre. Las buenas prácticas de alimentación implican la selección de alimentos nutritivos y el uso además de prácticas higiénicas cuando se los prepara. Recordar que todas las diarreas, el mecanismo de contagio es el fecal oral. Entonces, si es que las prácticas de higiene no son las adecuadas, pues probablemente tengamos mayor presencia de diarreas en la familia. Recomendarle cuidados correctos cuando manejen el agua, y bueno, la disposición de excretas también, a pesar de que tenemos limitaciones sociodemográficas en cuanto al abastecimiento de agua potable y a disposición de excretas, pero hay que incidir en este detalle, dado que estos factores son los que se asocian a la prevalencia de diarreas. El lavado de manos, sin duda, es la medida más importante al momento de manipular no solo líquidos, sino también los alimentos. Hay que orientar claramente a la madre cómo hay que hacerlo, y que hay que hacerlo con mucha frecuencia, sobre todo en la época de verano, cuando aumenta la incidencia de diarreas, sobre todo de causa bacteriana. Recomendar en cada contacto que el niño tenga con el establecimiento de salud que cumpla el calendario regular de vacunación. Aprovechar cada oportunidad para informarle a la madre pues que la mejor forma de prevenir no solo la enfermedad diarreica, sino el resto de enfermedades que se previenen con las vacunas,
hay que hacerlo y reforzarle las citas que ellos tengan de acuerdo al carnet de vacunación. En la práctica clínica diaria, siempre una interrogante frecuente para el médico que trata diarreas en niños es el uso de antimicrobianos. De verdad que sigue siendo una discusión importante y es una causa frecuente de una práctica no adecuada en el manejo de la diarrea aguda. La única condición clínica cuando yo evalúo a un paciente con diarrea y que me haga indicar que yo vaya a utilizar un medicamento antibiótico, un antimicrobiano, es que la diarrea sea disentérica. Y como ya vimos en la primera parte de la revisión del tema, eso básicamente yo lo determino precisando las características macroscópicas de la diarrea. Si la diarrea es sanguinolenta, pues es diarrea disentérica y lo más probable que se deba a alguna bacteria que esté desarrollándose en el colon, en la parte distal del tubo digestivo, y en este caso puntualmente sí yo debo usar un antibiótico. Si yo tengo conocimiento de que en la comunidad hay cuadros de diarreas con deshidratación severa o grave, hay que valorar o entender que a lo mejor estoy ante un caso de brote de cólera. Si hay la sospecha de diarreas causadas por Vibrio cholerae, pues está demostrado que el uso de un antibiótico corta la enfermedad. Es la otra situación en la cual yo puedo prescribir o pensar que debo usar un antibiótico de forma inicial. Otros medicamentos a usar en los cuadros diarreicos agudos, pues los medicamentos antidiarreicos son medicamentos que aunque se usan normalmente y aunque la evidencia científica indican que no mejoran o acortan la diarrea, pues no presentan ningún beneficio. Sin embargo, a pesar de ello, nosotros a veces lo usamos indiscriminadamente. En general, los antidiarreicos no están indicados en el tratamiento de la diarrea aguda infantil. Otros medicamentos como los inhibidores de la motilidad intestinal, como la loperamida, el difenexocilato con atropina, la tintura de opio, tampoco están indicados, más bien nos pueden dar complicaciones, como son los cilios farmacológicos, no son de uso y no debemos recomendarlo, no deberíamos utilizarlos en el manejo de la diarrea aguda. Los antieméticos como la clorpromacina o el dimetilhidrato usualmente se acompañan de mayor tendencia al sueño del paciente, mayor sedación, y esto pues definitivamente va a obstaculizar la instalación de la rehidratación oral, que es la piedra angular del manejo del niño con diarrea. Y es esencialmente este motivo por el cual nosotros debemos tener mucho cuidado cuando usemos un antiemético. En general, valorar el costo-beneficio de su uso. Recordar que siempre hay que priorizar el uso de las sales de rehidratación oral o de otros líquidos adicionales si el paciente va a ser cuidado en casa. Otros medicamentos como los absorbentes como el caulín, la tapulguita, el carbón activado, a pesar que se usan, algunas guías han revisado el uso, sin embargo, ninguna han demostrado la utilidad en la práctica clínica, por tanto, el uso sistemático definitivamente debe ser muy restringido. En abril de 2017, el Ministerio de Salud hizo una revisión de la guía planteada por la Organización Panamericana de la Salud y desarrolló a través del consenso de expertos a nivel nacional 16 interrogantes básicas sobre el manejo de un niño que acude al establecimiento de salud con enfermedad diarreica aguda. La guía es realmente muy nutritiva, yo voy a dejar el link para que se pueda revisar, pero claramente nos da parámetros fundamentales que refuerzan lo que la Organización Panamericana de la Salud nos ha recomendado en el manejo del niño con diarrea. Siguiente.
Perfecto, muchísimas gracias, doctor Terranos, por su presentación y por toda la información brindada para todos nuestros establecimientos de salud de los diversos niveles de atención que nos acompañan el día de hoy. Antes de pasar a las preguntas formuladas, queremos saludar y felicitar a los establecimientos conectados, al Centro de Salud Palmira, desde Huaraz Ancash, a la Direza Ancash en general, a la Direza Junín, al Hospital de Moyobamba, a la Jereza La Libertad, al Hospital Regional de Cajamarca, al Hospital Regional de Moquegua, al Hospital Guillermo Díaz de la Vega desde Abancay, a la Red de Salud Abancay, a la Direza Ancash, al Centro de Salud San Marcos, también al Hospital de Vitarte, al Hospital de Cutervo, al Centro de Salud Huachipa, al Centro de Salud Pampas, al Puesto de Salud Ayash desde Huaripampa, Ancash, que se han conectado el día de hoy desde diversos puntos de nuestro país para escuchar esta telecapacitación. Muchísimas gracias por eso, doctor Terrones. Y bueno, también invitar a nuestros participantes a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Vemos que muchos nos han planteado el interrogante de solicitar la presentación dada. Ustedes al dar suscribirse en el canal de YouTube de Telesalud Minsa van a recibir notificaciones cuando esta y las demás telecapacitaciones están siendo subidas a la plataforma. Estas son subidas constantemente, diariamente, así que les recomendamos suscribirse para que puedan estar atentos a estas capacitaciones en línea. Bueno, nos han hecho llegar, doctor, algunas interrogantes. En aras del tiempo vamos a reducir a 2 ellas. Nos preguntan, ¿en qué momento o ante qué signos debemos derivar a un niño con diarrea a un mayor nivel de atención? Bueno, hay que entender que la complicación mayor cuando yo evalúo a un niño con diarrea es efectivamente que esté deshidratado, porque si está deshidratado y la diarrea se mantiene en el tiempo, o si los cuidados en el domicilio o los cuidados que la madre le pueda brindar no son suficientes, probablemente el cuadro de deshidratación tienda a progresar. Los signos planteados por la OPS son puntuales. Uno, el estado del sensorio, el paciente que está soporoso, el niño que está dormido, cuando yo lo evalúo no se despierta al estímulo, permanece predominantemente dormido o está soporoso, es un niño que claramente trae seguramente algún grado de deshidratación severa. Ese es un signo ominoso de una mala evolución de un cuadro diarreico. El otro es revisar la turgencia de la piel, realizar el signo del pliegue. Si el paciente tiene retardado la vuelta de la piel al estado normal, pues lo más probable es que tenga algún compromiso severo del estado de hidratación. Cuando yo le pregunto a la madre, hay que preguntar siempre por la última micción del niño. Si el chico no ha orinado en las últimas 6 horas, probablemente este niño traiga un grado de deshidratación mayor y a lo mejor con la terapia de rehidratación oral no vaya a ser suficiente. Otro signo importante es definitivamente valorar los pulsos del pequeño, si el paciente está con pulsos débiles o filiformes, si la piel está fría, pues el niño probablemente esté con deshidratación severa, tenga pérdidas mayores al 10% de superficie corporal y pues requiera terapia intensiva de rehidratación. Los signos son 4 o 5 signos que son puntuales y son los que hay que conocer para poder hacer la valoración del niño. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Nos preguntan también, ¿qué opinión y una breve descripción entre la diferencia de probiótico, prebiótico, simbiótico y quizás hablar también del uso de estos medicamentos comunes o de estos elementos que comercialmente a veces refieren tener probióticos con respecto al manejo de las diarreas? Bueno, actualmente se ha extendido, han aparecido nuevos medicamentos que han aportado algunas contribuciones al manejo de la diarrea, pero en general cuando uno hace revisiones sobre guías clínicas que han experimentado sobre el uso de probióticos, simbióticos o prebióticos, pues la conclusión mayor es que ninguno de ellos nos brinda un impacto sustancial en el manejo del niño con diarrea. Definitivamente el costo-beneficio va a ser mayor. Recordar que aportar un probiótico, ningún establecimiento de salud lo tiene para el manejo del niño con diarrea, por tanto la madre va a asumir el costo de su bolsillo y pues fehacientemente ninguno ha demostrado cambiar el curso de la diarrea. En realidad lo que siempre hay que puntualizar
es básicamente hacer una adecuada valoración del niño y pues indicarle a la madre lo que hay que hacer. Si es que vamos a instalar un plan A en el domicilio, claramente indicarle qué hay que hacer con el niño que está perdiendo líquidos a través de la diarrea. Perfecto, doctor, muchas gracias. Nos preguntan también, ¿por qué no es recomendable el uso de rehidratantes deportivos si en su composición refieren tener también electrolitos como sodio y potasio? Lo que pasa es que son soluciones usualmente hipoosmolares. En realidad, lo ideal es utilizar para la rehidratación oral, es usar la sal de rehidratación oral una, que tiene una concentración no isoosmolar, ligeramente por debajo de la osmolaridad plasmática. Todas estas bebidas que están en el mercado tienen concentraciones menores de solutos y por tanto, en realidad, la capacidad absortiva del intestino cuando reciben menor cantidad de solutos pues, tiende a mantenerse y pues el líquido va a fluir y va a seguir manteniéndose la diarrea. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Bueno, las demás interrogantes que hayan quedado pendientes pueden realizarlas también mediante correo electrónico a infosalud@minsa.gov.pe, que nosotros gustosamente se las derivaremos a nuestro ponente del día de hoy. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por su participación. Muchísimas gracias por apoyar a reforzar las capacidades de todos nuestros establecimientos y demás actores de salud que integran nuestro sistema unificado de salud. Y bueno, también queremos invitarlos el día de mañana a las 9 de la mañana. Vamos a tener la telecapacitación con el tema piscinas saludables a cargo del doctor Edwin Napanga. El doctor es director ejecutivo de control y vigilancia de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. Esperamos tenerlo pronto. Gracias. Hasta luego. Nos vemos en las siguientes telecapacitaciones.